Hola a todos, mi nombre es Alberto Sánchez y trabajo en la unidad de artroscopia del Hospital de Galdacao en Vizcaya. En primer lugar, quería agradecer al director del curso, Antonio Cruz, al Inbatec y a la Asociación Española de Artroscopia la invitación a participar en este curso. En esta charla he querido plasmar lo que para mí son los 10 pasos clave en la reparación artroscópica del subescapular, un tendón que para nosotros juega un papel muy importante en la patología del manguito y que cuando hace años ya empezamos a repararlo artroscópicamente nos parecía una de las técnicas más complicadas de la cirugía artroscópica, pero que con el tiempo, con su estudio y con el desarrollo del instrumental se ha ido simplificando enormemente. A ver, el primer paso clave es el único que se hace antes de llegar a quirófano y es el sospechar que un paciente pueda tener una lesión en el tendón subescapular. Recordar las principales maniobras para diagnosticar lesiones del subescapular. En primer lugar, el Bear-Hughes test, que es bastante específico para lesiones del tercio superior del subescapular. El test de impingement coracoideo, que se realiza realizando una rotación interna y el paciente describiría un dolor en la parte anterior, en la zona de la coracoides. El test de Gerber, que es una rotación interna contra resistencia. Y por último, el Lifoff test. La prueba de imagen principal es la resonancia magnética. Debemos saber interpretar las imágenes y no fiarnos un 100% del informe de los radiólogos. Hoy en día, con el software que acompaña a las imágenes, podemos combinar las diferentes proyecciones y con los conocimientos de anatomía que todos deberíamos tener, debemos diagnosticar cualquier patología. Hay que saber interpretar sobre todo la proyección axial, que veis ahí, que para nosotros es la que más datos nos aporta y es la que mejor se visualiza el subescapular. Pero también debemos conocer cómo se visualiza el tendón en los cortes coronales, como veis ahí en estas dos secuencias, y también en los cortes sagitales, que también nos da una información del posible grado de atrofia del músculo subescapular. El segundo paso para nosotros es quizás el más importante. A ver, es crucial tener una idea clara de cómo se debe visualizar este tendón. Hay dos grandes líderes de opinión en la reparación de este tendón que les veis hablando a los dos a la vez. Cada uno lo aborda de manera diferente. Por un lado, en la imagen superior vemos a la Foss, que prefiere visualizarlo y trabajar desde la parte anterior. Y por otro lado, abajo, el doctor Burkhardt, que lo visualiza desde el portal clásico posterior, y este autor es el que nos da una serie de claves y trucos muy interesantes para la visualización y reparación del subescapular desde esa posición. De ahí que nosotros desde hace más de 10 años en nuestra unidad nos decantáramos por esta opción. Y ambos defienden su técnica y critican en un sentido y en otro la del compañero. Nosotros realizamos todas las artroscopias de hombro en decúbito lateral, tenemos la óptica en el portal posterior, en toda la presentación vais a ver hombros derechos para situaros. Entonces vemos nuestro triángulo trípico delimitado por un lado por el tendón del bíceps en la parte izquierda, en la parte derecha veis el tendón del subescapular, abajo la glena y arriba la cabeza humeral en hombro derecho. Artroscópicamente vemos esto y en cuanto tenemos localizado el subescapular lo que hacemos es girar la cámara un cuarto de vuelta en sentido horario, en el caso de un hombro derecho, en sentido antihorario en el caso de un hombro izquierdo, y lo que conseguimos con esto es visualizar el tendón de esta manera. Así adopta una posición horizontal, quedando la cabeza en la parte inferior de la imagen. Yo recomiendo entrenar esta maniobra en todas las artroscopias que realicéis hasta habituaros y que al final se convierta en un gesto natural y sencillo. Es importante conocer que la inserción del subescapular es amplia y debemos visualizar la parte más inferior de la huella en la tuberosidad menor para identificar el tipo de rotura o el grado de desinserción. Para esto nos puede ayudar el utilizar una óptica de 70 grados. Pero al ser una óptica que no estamos muy acostumbrados a utilizar, os aconsejamos emplearla solo para determinados pasos de la reparación y no de continuo por la distorsión que nos puede producir. El tercer paso clave es tipificar la lesión del subescapular. Dejando a un lado las posibles clasificaciones que hay en la literatura, creemos que hay que saber distinguir los dos grandes grupos de patología. Por un lado, como veis a la izquierda, las roturas parciales del tercio superior del subescapular, que además son las que más frecuente nos vamos a encontrar. Debemos palpar con el gancho de artroscopia y buscar lesiones ocultas de esta zona. Por otro lado, las roturas completas con retracción del borde tendinoso, que si bien es un tendón que tiende a retraerse mucho hacia medial, por otra parte, con una liberación reglada que luego detallaremos, suele poder reinsertarse más fácilmente que muchas de las roturas crónicas del supraespinoso. Dos detalles que nos indican por qué debemos reparar toda la rotura del subescapular. En muchos casos, el subescapular mantiene una unión con el borde anterolateral del supraespinoso. En estos casos, la reparación del subescapular nos facilita la reinserción del supraespinoso. Por otro lado, si no lo reparamos,
puede sobretensionar excesivamente la reparación del supraespinoso y hacer fracasar la reparación de este. Las lesiones más frecuentemente asociadas a la rotura subescapular son las de la porción larga del bíceps y las de su polea. Es frecuente encontrar luxaciones y grados avanzados de tendinopatía, que como en este caso, en una persona de edad avanzada, pues no dudamos en utilizar la técnica que aparece a la derecha de la pantalla. Y es importante conocer los portales que empleamos para esta técnica, al ser portales de acceso específicos para reparación de este tendón. Como en todas las artroscopias, es crucial marcar los límites óseos del acromion y de la apófisis coracoides. Utilizamos un portal anterior pegado a la punta de la coracoides, siendo este un portal algo más medial que el clásico portal anterior, y es el que utilizamos para la inserción de anclajes. El otro portal que se utiliza es el anterosuperolateral, junto al borde anterolateral del acromion. Aquí vemos en una visión intraarticular por donde sale el portal anterior y la dirección que debe llevar. Y por otro lado vemos la dirección del portal anterosuperior-lateral, que es en línea con el subescapular, con una inclinación de 5 o 10 grados sobre la tuberosidad menor. En el caso de encontrarnos con una rotura parcial, nosotros muchas veces utilizamos un solo portal anterior entre ambos. Aconsejamos utilizar cánulas en el caso de manejar un número elevado de suturas, y aunque para las roturas más sencillas, con el tiempo nosotros hemos ido dejando de utilizarlas. Pero al principio os aconsejamos que las utilicéis porque os va a simplificar la técnica. El quinto paso fundamental es el aumento del espacio en el que trabajamos. La zona en la que vamos a trabajar, el espacio subcoracoideo, es un espacio estrecho y nos dificulta de manera importante el trabajar en esta localización. Burkhardt nos habla de la maniobra clave que debe realizar nuestro ayudante, denominada posterior level push. Aplicamos una fuerza en sentido anterior en el número distal y en sentido posterior en el número proximal, con lo cual, como vemos en la diapositiva, se va aumentando la distancia entre la coracoides y la cabeza humeral, facilitándonos enormemente la visualización y el desarrollo de nuestra técnica de reparación. En determinadas situaciones tenemos que asociar una coracoplastia. Es interesante la teoría de Burkhardt de cómo se produce una rotura del subescapular si el espacio subcoracoideo es más estrecho de lo normal. Al hacer rotaciones con el hombro en flexión, la parte posterior de la punta de la coracoides impronta sobre el tendón y hace el efecto de dos rodillos giratorios sobre este. Un rodillo sería la coracoides y el otro la parte anterior de la cabeza humeral. Ambos hace que sufra excesivamente la parte posterior del tendón y se desarrolle la rotura, como vemos en la animación de la parte derecha de la diapositiva. Para diagnosticar un espacio subcoracoideo estrecho, la resonancia es de gran ayuda, pudiendo medir esta distancia, que debe ser mayor de 7 milímetros. Para el diagnóstico artroscópico nos podemos ayudar de referencias ya conocidas, como la que utilizamos nosotros, que es que el espacio debe ser mayor de la anchura de fresa y media. Para hacer la coracoplastia, primero realizamos una pequeña ventana en el intervalo rotador y localizamos la parte posterior de la punta de la coracoides. Esqueletizamos cuidadosamente la punta, teniendo precaución de no ir hacia medial, y realizamos el fresado de esta zona, comprobando finalmente que hemos dejado un espacio subcoracoideo adecuado y que nos proteja nuestra reparación. El séptimo paso clave lo he titulado así, de esta manera, para que sirva como regla mnemotécnica de uno de los detalles técnicos más importantes a la hora de localizar el extremo retraído del subescapular, el denominado por Burkhardt signo de la coma, que nos localiza el borde tendinoso, que por lo general es difícil de encontrar. Una estructura anatómica implicada en esta patología es la pared medial de la corredera bicipital que vemos aquí señalada. Está formada por una capa profunda formada por fibras del ligamento coracohumeral y por una capa superficial formada por parte del ligamento glenohumeral superior. Cuando se desinserta el subescapular, como veis ahí, este tejido queda adherido al borde superior de este y adquiere una morfología de coma, como vemos en la imagen artroscópica de la derecha. Aquí vemos una rotura completa del subescapular y el tejido que señala la flecha es el que nos indica el borde superolateral del subescapular retraído. Y este es el signo de la coma, sobre el cual hemos puesto un punto de tracción que nos ayudará a la hora de liberar y movilizar el tendón. Otro paso clave es el realizar una liberación reglada del subescapular. En primer lugar, haremos una liberación de la zona anterior del tendón, entre este y la coracoides, teniendo en cuenta que estamos cerca de estructuras vasculonerviosas muy importantes, como vemos en la imagen de la derecha,
con lo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de realizar esta fase de la liberación. Luego procederemos a la liberación de la parte superior del tendón, entre este y la base de la coracoides. También podemos ayudarnos de un periostotomo para realizar esta liberación y también saber que estamos en una zona de riesgo. La última fase de la liberación es la posterior, entre la parte posterior del tendón y la glena. Aunque también debemos ser cuidadosos en esta liberación, es la parte más segura de todo el procedimiento. Nosotros por sistemática conectamos la huella de inserción del tendón con una fresa porque pensamos que es fundamental en el proceso de cicatrización, como veis ahí. Un detalle importante es saber con qué ángulo debemos colocar los anclajes en la tuberosidad menor. Aquí también el doctor Burkhardt nos da un truco muy útil para saber con qué ángulo debemos colocar los anclajes. Consiste en llevar la mano del cirujano hacia la mandíbula del paciente. En esta diapositiva vemos las imágenes artroscópica y externa de este paso de la intervención y vemos como el mejor ángulo de inserción lo conseguimos al llevar el mango del posicionador hacia la mandíbula del paciente, con lo cual colocamos el anclaje en la posición debida. En los casos en los que no conseguimos llevar el tendón totalmente hasta su zona de inserción, podemos medializar el anclaje entre 5 o 7 milímetros, como nos indica este artículo del grupo de Burkhardt, en el que nos dicen que funcionalmente no afecta el resultado final si medializamos algo el footprint. Por último, el manejo de suturas. Podemos utilizar pinzas que en un solo paso atraviesan el tejido y recuperan la sutura. Esto es especialmente útil en zonas de difícil visualización, como veis aquí, que en un solo paso hemos recuperado la sutura. También podemos utilizar pinzas directas. Podemos utilizar los clásicos sistemas indirectos de sutura, como veis ahí, que podemos localizar bien la zona donde queremos dar el punto. Recuperamos el hilo que carga y pasamos la sutura a través del tejido. Por último, también solemos utilizar anclajes sin nudos, muy útiles y rápidos para reparar roturas parciales del tercio superior del subescapular. Muchas veces con un solo portal, como en este caso veis cómo hemos reparado el tendón. Y vemos cómo haciendo todos estos pasos hemos conseguido una buena reparación, pero es importante saber que todos estos pasos, en la mayoría de los casos, no son más que una parte de nuestra cirugía y que muchas roturas del subescapular vienen acompañadas pues, de otras lesiones que van a requerir también tratar y que el tiempo es nuestro enemigo y juega en nuestra contra. Por eso es importante la formación en artroscopia, que puede venir pues de cursos como este y como los que ofrece la Asociación Española de Artroscopia y portales de internet en los que se describen estas técnicas como Bumedi o como este otro en el que colaboro y que os invito a que entréis, que se llama Portal de Artroscopia, en el que están reflejadas muchas técnicas, muchas reparaciones, que también podéis ver esta charla que está colgada. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.